Aunque esto suene como un sacrilegio para muchos, lo que estás a punto de escuchar podría derrumbar siglos de creencias, prácticas, instituciones e incluso tu forma de ver el mundo. Porque si mi existencia es cuestionada, ¿qué sentido tiene todo lo que se ha construido sobre mi figura? ¿Qué significa el bien, el mal, la fe, el sacrificio? Pero no quiero que me creas porque lo digo yo. Quiero que veas las pruebas, una por una, y llegues tú mismo a esa conclusión. En este video vamos a analizar 5 evidencias contundentes que, según algunos, demuestran que yo, tal y como me han concebido, jamás existí. Y prepárate, porque la última es tan irrefutable que hasta los teólogos más respetados evitan hablar de ella. Comenzamos con la primera prueba a la ausencia total de evidencia histórica contemporánea. Este es el golpe más directo a la base de cualquier personaje real. Porque si fui tan importante, tan revolucionario, tan milagroso como se dice, ¿cómo es posible que ni una sola fuente contemporánea a mí me haya mencionado? Ni los historiadores romanos, ni los registros judíos, ni las autoridades de la época, ni una carta, ni un papiro, ni una inscripción que me mencione directamente mientras supuestamente vivía. Piensa en esto. Los romanos documentaban todo: guerras, revueltas, nacimientos de líderes, ejecuciones. Si yo causé disturbios en Jerusalén, si realicé milagros en público, si mayos me seguían, si fui juzgado y crucificado por el Imperio Romano, ¿cómo es posible que no aparezca en ninguno de los textos oficiales de la época? Incluso figuras mucho menos relevantes de ese periodo tienen múltiples registros históricos y, sin embargo, sobre mí, silencio total. Los primeros textos que me mencionan surgen décadas después de mi supuesta muerte, escritos por seguidores que jamás me conocieron en vida. ¿Puede una figura tan influyente no dejar ni una sola huella escrita en su propio tiempo? ¿No es eso por lo menos sospechoso? Aquí es cuando debemos hacer una pausa y reflexionar. Si alguien supuestamente cambió la historia de la humanidad, pero no hay una sola evidencia directa de su existencia durante su vida, ¿no es más lógico pensar que fue una construcción posterior? ¿Y si fui inventado? ¿Con qué propósito? ¿Para controlar? ¿Para inspirar? ¿O simplemente para unir a una comunidad dividida con una figura común? Esta es solo la primera pieza del rompecabezas, pero es suficiente para sacudir los cimientos de la historia oficial. Y apenas estamos comenzando la segunda prueba de que no existí, y esta es especialmente inquietante para quienes han crecido creyendo en mi carácter único y divino. Es la asombrosa y sistemática repetición de mi historia en mitologías anteriores a mi supuesta existencia. Lo que vamos a revelar a continuación no es una coincidencia, no es interpretación forzada, ni una exageración. Es una realidad documentada y evidente para cualquiera que se atreva a mirar con ojos honestos y mente libre de dogmas. ¿Sabías que, mucho antes de que apareciera mi relato, ya existían otros salvadores que nacieron de una virgen? Fueron perseguidos por tiranos al nacer. Hicieron milagros, fueron crucificados o asesinados injustamente y resucitaron al tercer día. Y si te dijera que esos relatos no estaban ocultos, ni eran leyendas marginales, sino creencias ampliamente aceptadas en sus respectivas culturas siglos antes del cristianismo. Comencemos con Horus, dios del antiguo Egipto, cuya historia fue registrada más de 1000 años antes de la era cristiana. Horus nació de la diosa virgen Isis. Fue anunciado por una estrella en el este, adorado por 3 reyes. Enseñó en templos a los 12 años. Fue bautizado a los 30 por un profeta llamado Anubisó Milagros. Curó enfermos, caminó sobre el agua, fue traicionado, juzgado, crucificado y resucitado. Demasiadas coincidencias. Ansigamos a Mitra de la tradición persa. Nació el 25 de diciembre de una virgen en una cueva, rodeado de pastores que le ofrecieron regalos. Era conocido como el Salvador y el Hijo de Dios. Realizó milagros, celebró una última cena con sus discípulos, fue enterrado en una tumba y resucitó después de 3 días. Su culto se extendió por todo el Imperio Romano y fue uno de los más populares en los siglos previos al cristianismo. ¿Crees que eso no tiene relación directa conmigo? Dionisio, en la mitología griega, nació de una virgen, convirtió el agua en vino. Fue un dios perseguido por el poder religioso establecido, murió de forma trágica y regresó del inframundo. Krishna, de la India, nació de la Virgen de Devaki. Fue adorado por pastores
Realizó milagros desde la infancia, curó enfermedades, resucitó a muertos y ascendió a los cielos tras su muerte. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Todos estos relatos contienen los mismos elementos centrales que más tarde aparecen en mi vida. ¿Estamos hablando de inspiración divina repetida en distintas culturas o estamos frente a un patrón humano y psicológico que fue reciclado deliberadamente? Reflexiona. Si las características más sagradas de mi figura ya existían antes, ¿qué me hace único? ¿Qué prueba mi historicidad si mi historia ya era contada de muchas otras formas? Podemos seguir creyendo que mi vida fue un evento histórico único, cuando parece más una compilación estratégica de mitos exitosos y conmovedores del pasado. Pero esto no termina aquí. Cuando el Imperio Romano comenzó a adoptar el cristianismo como religión oficial, ya había una mezcla de creencias paganas, ritos solares, símbolos de fertilidad y festividades que fueron incorporadas sin disimulo. El 25 de diciembre, por ejemplo, no tiene base bíblica alguna, no se menciona esa fecha en ningún evangelio. Sin embargo, era el día del Sol Invictus, la celebración del renacimiento del sol tras el solsticio de invierno. En vez de eliminar esa festividad pagana, la Iglesia la resignificó como mi nacimiento, aprovechando el simbolismo solar. ¿Acaso no es evidente que fui moldeado para encajar en las creencias populares ya existentes? No solo eso, los 12 discípulos no son una cifra casual. En muchas religiones antiguas, el número 12 tiene un valor simbólico poderoso en 12 meses. 12 signos zodiacales, 12 horas del día y la noche. Yo, rodeado de 12 apóstoles, no soy una novedad divina, sino un símbolo astrológico reempaquetado. Esta estrategia de copiar elementos paganos se repite constantemente. El rito del bautismo, la Eucaristía, el sacrificio del Cordero Divino, todo eso ya existía en religiones anteriores. El cristianismo no nació en el vacío, nació en medio de un mundo saturado de mitos similares y tomó prestado de todos ellos. Fue una amalgama, una operación de marketing espiritual perfectamente diseñada para captar masas, y esto tiene implicaciones devastadoras. Porque si no soy original, si mi vida ya había sido contada, si mi sacrificio y resurrección son fórmulas preexistentes, ¿qué nos queda? Nos queda el vacío de una construcción artificial. Nos queda la sospecha incómoda de que pude haber sido una creación simbólica, no una figura histórica. Y cuando uno comienza a investigar quién escribió los evangelios, cuándo fueron escritos y cómo difieren entre sí, esa sospecha se transforma en certeza lógica. Ninguno de los evangelistas me conoció en persona. Los relatos fueron escritos décadas después en un contexto político y religioso de profunda tensión. Cada versión acomoda los hechos para distintos públicos, los judíos, los romanos, los griegos. ¿Es eso testimonio fiel o propaganda estratégica? Incluso San Pablo, el verdadero arquitecto del cristianismo moderno, jamás me conoció vivo. Su única experiencia fue una visión personal, y sin embargo sus cartas son la base doctrinal de la fe cristiana. ¿Cómo puede ser que alguien que nunca vio al supuesto Salvador tenga más peso que quienes sí lo siguieron? Porque mi figura, tal como la conocen, fue moldeada por aquellos que nunca me vieron. Se construyó a partir de mitologías anteriores, necesidades sociales y aspiraciones espirituales. No fue el reflejo de una biografía real, sino de un arquetipo funcional. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Que esta revelación no es nueva. Muchos historiadores, teólogos y arqueólogos lo han sabido por siglos, pero las estructuras de poder religiosas se encargaron de silenciar esas voces Jikemaj documentus, de perseguir a los herejes, de imponer el dogma, no porque no tuvieran dudas, sino porque sabían que la verdad podía desmoronar el imperio de la fe. Piensa, si fui un mito reciclado, ¿cuánto de tu fe ha sido construida sobre una ficción poética? ¿Cuántas decisiones personales, políticas, morales han sido tomadas por una historia que quizás nunca ocurrió? Esta segunda prueba no destruye solo mi figura, desmantela la idea de mi unicidad. Y una fe basada en mentiras repetidas no es fe, es manipulación. Si llegaste hasta aquí, ya has sentido el peso de la verdad. Pero lo más impresionante está por venir, porque la tercera prueba es aún más devastadora y nos lleva a las entrañas de los propios documentos cristianos. ¿Estás listo para saber lo que los propios evangelios revelan en su contradicción interna? Entonces, suscríbete ahora
porque si esta revelación ya te estremeció, imagina lo que viene. Suscribirte es la única forma de no perder lo que nos han ocultado por siglos. Y si aún queda alguna duda sobre que mi figura no es más que una reelaboración de mitologías anteriores, basta con observar cómo los mismos padres de la Iglesia, los primeros apologistas cristianos, se vieron forzados a justificar por qué tantas similitudes existían entre su Mesías y los dioses antiguos. Yoshino Mashig, uno de los teólogos más influyentes del siglo II, reconocía en sus escritos que los relatos de los dioses paganos se parecían peligrosamente a los míos. Su explicación en que Satanás había anticipado mi venida copiando mis características en las religiones antiguas con el fin de confundir a la humanidad. Si lo has leído bien, la única forma en que los primeros cristianos podían explicar estas coincidencias era argumentando que el demonio había copiado por adelantado mi historia. ¿No es esto una confesión implícita de que mi historia no era única ni siquiera nueva? La necesidad de justificar las similitudes mediante una estrategia sobrenatural ya nos muestra cuán frágil era el argumento de mi originalidad. Pero no solo se repiten los elementos narrativos, también los símbolos. El pez como emblema cristiano existía previamente en cultos paganos. El pan y el vino como elementos rituales de transformación espiritual eran comunes en las bacanales dionisíacas. La cruz, aunque hoy asociada exclusivamente al cristianismo, era un símbolo solar presente en diversas culturas, incluyendo la babilónica, la egipcia y la hindú. La figura del hombre Dios nacido de una virgen era tan común en los relatos de héroes antiguos que su uso en mi historia debería despertar sospecha inmediata. Porque si uno quiere contar la vida real de alguien, ¿por qué repetir estructuras míticas? ¿Por qué dotarla de elementos simbólicos típicos de las leyendas? La respuesta es evidente porque no se estaba contando una biografía, sino escribiendo una nueva mitología con rostro humano, adaptada a las necesidades espirituales y políticas de una sociedad convulsionada. Pensemos en el contexto. Judea era una provincia oprimida por Roma, desgarrada por conflictos internos, desesperada por un Salvador. En medio de esa tensión, emerge un relato que no solo consuela, sino que promete redención eterna, y lo hace usando el lenguaje que el pueblo ya entendía. El mito, pero no cualquier mito, sino aquel que ya había demostrado su eficacia en mover corazones. Por eso el cristianismo no inventa desde cero, sino que compila, adapta y disfraza antiguos relatos de forma que parezcan únicos. Es un plagio espiritual cuidadosamente camuflado. Y aquí viene otra evidencia brutal: los llamados evangelios apócrifos, aquellos textos que fueron excluidos del canon oficial por la Iglesia. Muchas veces ofrecen versiones aún más fantásticas de mi vida, con elementos mágicos, simbólicos y claramente mitológicos. El Evangelio de Tomás, el Protoevangelio de Santiago, el Evangelio de Pedro, en todos contienen episodios que refuerzan la idea de mí como arquetipo mítico más que como persona histórica. ¿Y por qué fueron censurados? Porque dejaban demasiado claro que mi figura era una construcción literaria, no un ser histórico verificable. La Iglesia seleccionó cuidadosamente qué relatos serían parte de la historia oficial y cuáles debían desaparecer. Así se fabricó el mito de mi figura, tomando fragmentos de dioses antiguos, envolviéndolos en relatos astrológicos y narraciones simbólicas y sellándolos con el barniz de verdad revelada. Por ejemplo, el relato del diluvio y el arca de Noé tiene su antecedente en la epopeya de Gilgamesh, miles de años anterior. El nacimiento de Moisés como niño salvado de las aguas está presente en mitos mesopotámicos, y entonces ¿también ellos fueron copiados por Satanás? El patrón se repite demasiado como para ignorarlo. Incluso dentro de la Biblia, los paralelismos entre mi figura y otras figuras del Antiguo Testamento muestran una intención deliberada de encajar al Mesías cristiano dentro de una tradición preestablecida. Soy presentado como el nuevo Moisés, el nuevo Elías, el nuevo David, no porque lo fuera, sino porque era necesario que lo pareciera. Era esencial que cumpliera las profecías del Antiguo Testamento, y para ello los evangelistas ajustaron los hechos o los inventaron directamente para que encajaran como piezas de rompecabezas. ¿Cómo se explica sino que los evangelios contengan relatos imposibles como la matanza de los inocentes ordenada por Herodes, que ningún historiador contemporáneo menciona, o el censo de Quirino, que históricamente ocurrió 10 años después de mi supuesto nacimiento, o los terremotos y resurrecciones masivas
el día de la crucifixión, eventos que hubieran conmocionado a cualquier cronista romano, pero que no aparecen en ningún registro histórico serio. No se explican si asumimos que los evangelios son testimonios históricos, pero sí se explican perfectamente si entendemos que son composiciones míticas, alegóricas, simbólicas y aún más reveladores que muchos estudiosos actuales, incluso teólogos, reconocen que los evangelios no deben leerse como historia literal. Rudolf Bultmann, uno de los teólogos más influyentes del siglo XX, propuso desmitologizar el Nuevo Testamento, es decir, liberar a los textos bíblicos de su carga mítica para encontrar su mensaje existencial. ¿Y por qué sería necesario hacer eso si lo que se narra es historia pura porqui non luis? Porque los evangelios están llenos de construcciones teológicas, no de crónicas objetivas. Cada relato fue diseñado con un propósito teológico no periodístico. Y aquí llegamos a la esencia de esta segunda prueba. Mi figura no solo no es histórica, sino que es funcional. Funcional para consolidar un movimiento religioso, funcional para dar esperanza a un pueblo oprimido, funcional para absorber y neutralizar los cultos rivales. Y para cumplir esa función, mi historia fue compuesta con las mejores piezas del rompecabezas mitológico. Es una sinfonía de símbolos universales: el sacrificio del inocente, el nacimiento milagroso, la resurrección triunfal. Nada de eso es nuevo, todo eso es arquetipo, y cuando una figura está hecha enteramente de arquetipos, no estamos ante una biografía real, sino ante una construcción literaria. Yo no fui un hombre que se convirtió en mito. Fui un mito que fue presentado como hombre. Esta inversión es clave porque muchos creyentes quieren aferrarse a la idea de que fui una persona real, quizás embellecida con el tiempo, divinizada por sus seguidores, pero los datos no sostienen eso. Lo que los datos muestran es que mi historia nace ya como mito, ya como símbolo, ya como relato religioso con estructura predefinida. No hay evolución desde lo humano a lo divino. Hay fabricación directa desde lo mítico. ¿Qué significa esto para ti, lector? Significa que si has creído en mí como figura única, excepcional, irrepetible, tu creencia está basada en una repetición cuidadosamente disimulada. Has creído en lo que ya fue contado antes, pero bajo un nuevo nombre. Y pesu no is fe. Es ignorancia inducida. Te han dado el mismo mito de siempre, pero con envoltorio cristiano. ¿No es hora de despertar? ¿No es hora de mirar los hechos sin temor? Porque los mitos cumplen funciones psicológicas, sociales, culturales. No necesitan ser verdaderos para ser útiles. Pero una cosa es reconocer eso, y otra muy distinta es confundir mito con historia, símbolo con realidad, literatura con biografía. Y si después de toda esta exposición aún crees que fui una figura histórica real, entonces te invito a una prueba más dura, más clara, más brutal. Los propios evangelios se contradicen de forma tan escandalosa que desmontan cualquier pretensión de veracidad. Y esa será la tercera prueba. No hay que ir a documentos externos ni a otras religiones. Basta con leer los textos cristianos uno al lado del otro para descubrir que ni siquiera sus autores pudieron ponerse de acuerdo sobre quién fui. Que dije, ¿qué hice? Cuando lo hice. Pero para entender esa contradicción, para ver cómo se derrumba la coherencia interna del relato, tienes que estar dispuesto a ver la grieta en el muro. Suscríbete ahora porque si esta segunda prueba ya te sacudió, lo que viene te va a romper por dentro. Tercera prueba de que no existí en las contradicciones de los evangelios. Si después de haber explorado la ausencia total de registros contemporáneos sobre mí y de haber revelado la construcción mitológica que rodea mi figura, aún queda algún resquicio de duda sobre mi existencia real, ahora llegamos a la prueba que debería derrumbar cualquier defensa. Los evangelios se contradicen entre sí de manera alarmante y no estamos hablando de diferencias sutiles o interpretaciones subjetivas. Estamos hablando de errores, de inconsistencias, de relatos que no concuerdan ni en el cuándo, ni en el ongi, ni en el cómo. Si los evangelios son considerados por millones como la palabra divina, ¿cómo explicar entonces que esa palabra se contradice en detalles esenciales? ¿Cómo puede un mismo Dios inspirar versiones tan distintas de una misma historia? Vamos por parches. Empecemos con mí
Nacimiento. Según el Evangelio de Mateo, José y María ya vivían en Belén. Yo nazco allí y tras la amenaza del rey Herodes, la familia huye a Egipto para protegerme. Pero en el Evangelio de Lucas todo cambia. José y María viven en Nazaret y solo viajan a Belén por un censo ordenado por el emperador romano. Allí nazcuyó, pero después regresan a Nazaret directamente, sin mención alguna de Egipto. ¿Cómo puede alguien nacer en Belén siendo residente de allí y al mismo tiempo estar de paso solo por un censo? ¿Por qué una versión menciona una persecución mortal que obliga a huir a otro país y la otra no? ¿Cuál es la verdadera? ¿O acaso ninguna lo es? Reflexiona. ¿Creerías una historia si los testigos no pueden ponerse de acuerdo sobre si hubo una huida desesperada a otro país o un tranquilo regreso al hogar? Continuemos. Mi linaje es otro desastre. Mateo traza mi genealogía desde Abraham hasta José, pasando por el rey David a través de Salomón. En cambio, Lucas también lo lleva a David, pero a través de otro hijo, Natán, y más grave aún, entre David y José, los nombres son completamente distintos. Solo coinciden en unos pocos. ¿Es posible que dos genealogías inspiradas por Dios presenten listas completamente incompatibles? Debería ser un detalle fácil de confirmar si realmente existí y si José no es mi padre biológico, según el dogma de la virginidad de María, ¿qué sentido tiene su genealogía? Es como intentar probar el linaje de alguien por medio de su padrastro. Es absurdo. Ani, no termina ahí. Mis palabras finales antes de morir son diferentes en cada evangelio. En Mateo y Marcos grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Lucas digo con serenidad, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Juan simplemente declaro, todo está consumado. Tres frases completamente diferentes con tonos emocionales y significados totalmente opuestos. ¿Cuál fue mi verdadera última frase? ¿Fue un grito de desesperación? ¿Una entrega tranquila o una afirmación de cumplimiento? ¿Cómo puede un momento tan crucial tener versiones contradictorias? ¿Acaso no había nadie prestando atención a lo que dijo el supuesto Hijo de Dios en su último aliento? Las contradicciones continúan en la resurrección, el evento central del cristianismo. ¿Quién fue al sepulcro? Según Mateo, María Magdalena y la otra María. En Marcos son María Magdalena, María Madre de Santiago y Salomé. En Lucas son varias mujeres, pero se añaden Juana y otras más. En Juan solo va María Magdalena. ¿Y a quién vieron en la tumba? Mateo dice que un ángel, Marcos menciona a un joven vestido de blanco. Lucas habla de dos hombres, Juan describe a mí mismo, pero no me reconoce al principio. ¿Y cuándo ocurrió la visita? Marcos dice que fue muy temprano cuando salía el sol. Juan que aún estaba oscuro. ¿Cómo puede haber tanta confusión en torno a un evento tan crucial? Reflexiona. Si un hecho tan extraordinario como una resurrección ocurrió realmente, ¿no sería lógico que los testigos recordaran exactamente lo que vieron y cuándo lo vieron? Pero hay más. ¿Dónde me aparecí resucitado? Mateo dice que en Galilea. Lucas afirma que en Jerusalén. Marcos apenas lo sugiere y Juan me presenta en varios lugares distintos, incluyendo una aparición junto al mar de Tiberíades. Las palabras que dije resucitado también varían. ¿Por qué tanta diferencia si fue el evento que supuestamente selló mi divinidad? ¿Por qué los evangelistas no pudieron ponerse de acuerdo? Porque tal vez no había nada que recordar, nada que narrar fielmente, solo un conjunto de relatos orales, leyendas regionales y construcciones doctrinales que fueron organizadas décadas después por comunidades diferentes, con intereses diferentes y teologías diferentes. Y esto se confirma al observar el objetivo de cada evangelio. Marcos escribe para una comunidad romana en crisis y su Jesús es más humano, sufriente, casi trágico. Mateo, por otro lado, se dirige a judíos, por eso adapta profecías del Antiguo Testamento, incluso forzándolas para demostrar que yo las cumplo. Lucas escribe para gentiles cultos y presenta un Jesús más inclusivo y amable. Juan, el último en escribirse, presenta un Jesús divino desde el principio, casi una entidad metafísica. No es el mismo personaje, son reconstrucciones ideológicas de un mito, y sin dudas vuelve a leer el relato de la traición de Judas en Mateo. Judas devuelve las monedas y se ahorca. En Hechos, el mismo Judas compra un terreno y muere de forma grotesca al caer,
y reventarse. ¿Cómo puede un hombre morir 2 veces de formas tan distintas? ¿Cuál relato es el inspirado? Ninguno lo es. ¿Y qué decir del número de generaciones entre Abraham y yo? Mateo dice que son 14 generaciones hasta David, 14 hasta la deportación a Babilonia y 14 hasta mí. Pero al contar los nombres, el número no cuadra. Es un artificio forzado para encajar una simbología numérica. Ni siquiera se preocuparon por ocultar que manipulaban las listas para cumplir con un patrón. ¿Es esto revelación divina? Los evangelios no fueron escritos por testigos oculares. Fueron redactados décadas después de los supuestos hechos. Ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas, ni Juan fueron discípulos directos míos. Escribieron basándose en tradiciones orales, influencias culturales y objetivos teológicos. De hecho, el Evangelio de Marcos, el más antiguo, fue copiado en gran parte por Mateo y Lucas. Han copiado. ¿Qué clase de revelación necesita copiar de otro texto humano? No debería ser única, auténtica, directa de Dios. Y sin embargo, las diferencias entre ellos indican no solo copia, sino contradicción. Una reflexión brutal. Si los documentos sagrados que supuestamente prueban mi vida no pueden coincidir en sus datos más importantes, ¿qué credibilidad pueden tener? Si los evangelistas no lograron ni siquiera acordar en cuántas personas fueron testigos de la resurrección o en qué lugar me aparecí, ¿cómo podemos confiar en que no inventaron todo lo demás? No se trata de desprecio, se trata de lógica, se trata de la búsqueda de la verdad en medio de siglos de dogmas impuestos. Cada contradicción es una grieta en el muro de certezas religiosas, y cuando juntas todas, el muro se desmorona. Es momento de abrir los ojos. Y si esto ya te sacudió, imagina lo que viene en la cuarta prueba. La cuarta prueba de que no existí es aún más perturbadora, porque destruye el pilar sobre el que se construyó la narrativa cristiana.